Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Pues hay una nota que sí vale la pena detenernos un poquito en ella, Javier, Milton, Francisco, y sobre todo en la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social en nuestro país. Aquí hemos dado cuenta pues de algunos logros en el tema de trasplantes, de algunas mejoras en el tema de equipamiento, lamentablemente pues todavía con grandes rezagos, grandes retos y sobre todo pues con una incapacidad tremenda de atender pues a la multitud, ¿no? que tienen como derecho a audiencia. Y me llamó mucho la atención que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, adelantó que como parte del reclutamiento de médicos especialistas, ahorita hay una convocatoria, por cierto, para muchas posiciones de trabajo en el IMSS a nivel nacional, aquí en Sinaloa inclusive. Y bueno, pues brillan por su ausencia muchos interesados para trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues está anunciando que están reclutando más médicos cubanos, 600 médicos cubanos más. Acabamos de recibir la gran noticia de que vamos a ampliar el número de médicos cubanos casi al doble, 600 más con servicios de salud de Cuba, 188 que fueron reclutados con las otras convocatorias internacionales y que empiezan su trabajo en abril. Y los médicos residentes de último año de las especialidades troncales que ya están en 232 hospitales del IMSS Bienestar, dijo. En el Pulso de la Salud, en la conferencia del presidente, el director del IMSS informó que gracias a las diferentes estrategias han reclutado 4,721 médicos especialistas. Uno de los elementos más importantes de este proceso, pues es la especialidad de médico familiar, esa especialidad que ha sido la columna vertebral del IMSS. Lo que estamos buscando es que en el primer nivel haya médicos familiares, médicos que atiendan a los niños, adultos mayores y que tienen su especialidad que les permite estar presente en todo el ciclo de promoción de la salud. Pero llama la atención, Javier, que de este número, pues 600 vayan a ser médicos cubanos, 4,721 médicos especialistas que está reclutando el IMSS. O no hay en México, o no hay interés, o qué está ocurriendo. Mira, hay muchas dudas sobre qué está sucediendo en este tema de la salud. En cuanto a la demanda de especialidades, hay que recordar que cuando salió una de las convocatorias que se decía que no encontraban médicos para justificar la llegada de médicos extranjeros, bueno, pues incluso salieron a darse a conocer cifras de más de 10,000 médicos que hay con alta especialidad en todas las ramas de la medicina que no tienen plaza o que están buscando una actividad laboral en algunos de los hospitales del sector público. Y bueno, pues se lanzó esta convocatoria. Hoy lo que estamos viendo es que se dice que ya captaron a poco más de 4,000 médicos. También habrá que ver cuáles son los salarios que se les están ofertando y cuáles son las prestaciones, porque hay muchas dudas sobre estos médicos cubanos. Recordad que cuando llegaron en la época de la pandemia, se pensó que ellos venían a ayudarlos a los médicos en la primera línea. Sin embargo, no hay una información oficial sobre cuáles fueron sus actividades que desarrollaron en favor de la salud de los mexicanos. Tampoco se sabe en estos momentos de estos médicos que se dice que van al IMSS Bienestar, que por cierto, hay graves problemas en este sistema, porque se dice que prácticamente no tiene nada. Y si vemos los presupuestos que fueron asignados para este programa, son inferiores a los que se tenían en años anteriores, y la pregunta es cómo van a atender a la población que no es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social si no hay recursos suficientes para todo lo que se requiere, no solamente la atención médica, sino el personal calificado. La intención del IMSS sin duda es buena, tener como médicos generales, o le llaman ellos médicos familiares, a médicos con una alta especialidad, para que no necesariamente estén derivando a otras especialidades a los pacientes que no requieren un tratamiento muy especializado. Pues nuevamente hay dudas. Se dice que en un tiempo este tipo de médicos hacían labores de otro tipo, de espionaje, y eso lo que ha cuestionado y lo que se dice es que los médicos mexicanos no están muy de acuerdo, y también veremos
con estas plazas que van a ser ocupadas, ¿qué pasa con el resto de los profesionistas mexicanos que no tienen espacio laboral en el sector público? Así es lo que yo me preguntaba, si no había interés, porque esto de especialistas hace mucho que el IMSS está diciendo que hay vacantes. Sí, sacó una convocatoria, se llena, ¿no? Y se dijo que había más de 10,000, incluso por especialidades, que había suficiente. Sin embargo, lo que no sabemos es que a lo mejor no es nada atractivo los salarios y las prestaciones. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, ahorita acaba de anunciar el director del IMSS, Robledo, que van a abrir más plazas para médicos cubanos. Aquí la pregunta es si los médicos cubanos que vienen son médicos generales o son especialistas, porque se intuye que nos están enviando médicos generales con algún curso en alguna universidad de Cuba y ya los habilitan como especialistas. Es lo que han dicho algunos expertos. Lo segundo es, hasta ahorita hay más de 300 médicos en el país, según cifras del IMSS Bienestar. Hay en Oaxaca, están instalados en Nayarit, Oaxaca, Colima, Campeche, Baja California Sur, Tlaxcala, Sonora, Zacatecas y Veracruz, dispersados en esto que se llama el Plan de Salud Bienestar. Obviamente, por alguna razón, la parte de los logros de la revolución cubana de Fidel era la cuestión de la salud, vender como un logro de la revolución el tema de la salud pública. Y bueno, ahorita el presidente López Obrador, en esa parte de lo que es Morena, en esa izquierda, que hay veces que es izquierda, hay veces que no lo es, pero con ese discurso político y allegado al régimen cubano, por razones que desconocemos, pues bueno, están trayendo médicos. Aquí la pregunta es, ¿cuántos jóvenes médicos hay mexicanos que pudieran perfectamente entrar a este programa del Plan Bienestar? Y segundo, lo que comentabas, Javier, ¿cuántos de esos médicos forman parte del temible G2? O sea, hay servicios de inteligencia que son despiadados, letales, sumamente efectivos. Pues uno es la CIA, el otro es el Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB, el Mossad israelita y el G2 cubano. En Latinoamérica, el servicio de inteligencia más temible es el servicio cubano. Es el servicio cubano. Sí, por encima del ¿cómo le llaman? El CECIT, el Servicio de Inteligencia Español, que allá debe tener ahorita varios clientes ese servicio de inteligencia. Pero bueno, vienen estos médicos y ¿qué vienen? Vienen a pulsar o vienen a ver, si es que son algunos de ellos agentes de la inteligencia cubana, pues vienen a pulsar ciertas cosas y a revisar en ciertos territorios cómo está la cosa, cómo está el entramado social, y bueno, informar directamente pues a La Habana, como dicen ellos. Pues, entonces, vamos a ver si nos mandan aquí a médicos cubanos y pues vamos a ver a qué se van a qué se van a dedicar. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios y los análisis que han hecho algunas organizaciones, no hay ni estadística ni informes de lo que se han dedicado. Pero bueno, ahí vienen más médicos cubanos. Recordemos, pues ahí viene la sucesión. El presidente le acaba de entregar el águila azteca a Díaz-Canel, que es como Fidel, pero con canas y más joven. Pero bueno, pero Fidel era Fidel. Pues así está la noticia de esta mañana que da sobre Robledo, Francisco. Habrá que ver, insisto, si es por desinterés o déficit de médicos en México, especialistas. Pues mira, tomando en cuenta los antecedentes de empatía que hay entre el presidente López Obrador y el presidente cubano, no únicamente yo creo que esa empatía ha contado mucho para la contratación de médicos cubanos en México. Inclusive ha sido una especie como de secreto cuánto y cómo se les paga, pero parece que el dinero se le deposita directamente al gobierno cubano. Y en la primer comalada, como dicen en el fuerte, de médicos cubanos que llegaron cuando la pandemia,
algunos se atrevieron a denunciar a medios de comunicación mexicanos, pues de que ellos venían y trabajaban esto, pero a ellos no les tocaba realmente la cantidad que el gobierno mexicano pagaba por cada uno de ellos. A Cuba. A Cuba. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues con esto del bloqueo económico, etcétera, etcétera, en el cual se ha manifestado en contra el presidente de esa medida, y siempre defendiendo al gobierno de Cuba, que no a los cubanos, porque pues ya sabemos el atraso en que viven los cubanos, el atraso en que viven los venezolanos, Nicaragua, cómo se encuentra y así. Y ante esta situación, bueno, pues cualquier recurso económico fresco que le entre a la isla, o sea, el gobierno cubano, pues es bienvenido. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Yo no creo que haya un déficit de médicos con especialidad en nuestro país, pero me decía ahorita un doctor que yo respeto mucho, mira, me dice, estudias 8 años entre la carrera y la especialidad, ¿no? Y te quieren mandar, dice, a trabajar a zonas lejanas y a lidiar con una serie de carencias y hoy por hoy de inseguridad por la violencia en las zonas lejanas que te mandan, que fue el argumento que el presidente López Obrador esgrimió en una de sus mañaneras por ahí como el 2020, cuando empezó a hacerse el escándalo esto de los médicos cubanos, y dijo, es que no quieren ir a la montaña, no quieren ir a atender a los pobres, dice, son muy comodinos los doctores con especialidad, y riájale, ¿no? Antes de eso había dicho que le habían dejado un tiradero en el sector salud y que no habían preparado en el sector salud, en los gobiernos neoliberales, especialidades, o sea, especialistas. La comunidad médica una y otra vez le ha demostrado con cifras en la mano que eso no es verdad, entonces, pero ¿qué es lo que prefiere la mayoría? Mejor poner su propio consultorio e intentar, si es cierto, entrar al sector oficial de la salud, pero acorde a zonas pues que les garantice no desplazamientos de alto riesgo, como es mandarlos, por ejemplo, a la sierra de Guerrero, a zonas salteñas donde pues el control los tienen las diferentes bandas de delincuentes, como es Oaxaca, Chiapas, etcétera. Entonces, pero de fondo y yendo al grano, es una situación de empatía del presidente Andrés Manuel con el gobierno cubano. Bueno, saludos a Rocío Carranza Valdés, a Sergio Toscano, habla sobre el tema de los precios. Bueno, habíamos acordado hablar del tema de la luz, lo vamos a retomar. Rubén Ríos, saludos, se queja también del tema de los precios. Dice Rubén que en Estados Unidos una cajetilla de cigarros cuesta $12.70 por una caja, es mucho más caro que en México. Dice Abel Insunza, dice que por eso dejó de fumar, pues qué bueno, por su salud. Abel Insunza, buen martes, saludos a la mesa. Martín Enrique Pérez Valdés, excelente martes, saludos a todo el equipo, dice. También a Martín Enrique Pérez, saluda desde tu tierra con afecto, dice Rubén Ríos. Chachis Flores Ayala, saludos. Martín Armenta Gil, saludos. Lupita Sandoval, gracias por acompañarnos. Rudy Martínez, Daniel Lara, gracias. Dice Rubén, desgraciadamente todos los recursos para comprar equipo médico y quirúrgico desaparecen como por arte de magia. Investiga dónde fueron a parar, así como el robo y saqueo de medicamentos. Patricia Leal, un gusto saludarlos. Igualmente Patricia. José Luis de la Rosa, qué gran noticia, dice, buenos días, dice, ya podrá mandar más por quien le envíe dinero por sus esclavos, dice, se refiere a Cuba. Francisco Treviño, saludos a la mesa. Jesús Aragón, saludos con mucho gusto también. Gil Castro, buenos días. A los especialistas médicos no les conviene económicamente porque ya el IMSS no tiene plan de jubilación. Tal vez por eso no se les hace atractivo o se les hace más atractivo el sector privado. Gladiola, cambiaron mucho las reglas, ¿no?, laborales en el IMSS. No más para los médicos. Para todos. Gladiola Moreno, buenos días. Luis, entonces los que están por graduarse de la UAS y los que pelearon por una ficha para quedar, ¿qué va a hacer de ellos? Dice, pues pueden trabajar en el IMSS o en algunas otras instituciones, habrá que ver, repito, si se les hace competitivo. Ella se refiere porque están metiendo o trayendo médicos de fuera. Elizabeth Escalante, primero deberían dar trabajo a los mexicanos, muchos están desempleados.
Francisco Treviño, no hay médicos suficientes en el IMSS con especialidad, trabajan en hospitales privados y de paso en el IMSS por su pensión. Roberto Vélez, buen día. Alfredo Higuera, Lázaro Cárdenas creó el Politécnico para nutrir de mano de obra calificada Pemex. AMLO en 4 años no se ha preocupado por generar especialistas en la salud. Se ve que la intención es contratar cubanos del servicio de inteligencia. Gladiola Moreno, siempre son de los que no quedan para medicina, que se llena, les bajan el autoestima a los alumnos que están estudiando, pues que según dicen que ya no hay cupos. Bueno, ese es otro tema, pues ayer, por cierto, la UAS abrió más fichas, de nuevo volaron. Hay muchos muchachos queriendo estudiar medicina, Javier. Y lo que comenta la gente es que si hay déficit de médicos, pues debería haber más espacio en las universidades, no solo en la UAS, a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel la UAS quizá ya está topada, ¿no? Sí, la UAS cada año es un grave problema. Son muchísimos, ¿no? Porque la demanda ha ido creciendo, y habrá que decirlo que la universidad, sobre todo en el área de medicina o ciencias de la salud, que no necesariamente van a estudiar medicina, médicos, bueno, pues han salido muy buenos médicos de ahí, y su calidad académica pues lo ha generado que esta demanda de estudiantes pues sea cada vez más alta. El problema es que se dice que también está topada porque también quienes van después tienen que hacer los servicios sociales en los hospitales, tiene que ver con la capacidad también de los hospitales, que no los puede saturar. Los campos clínicos. Sí, los campos clínicos que tienen que hacer pues tienen que ir acorde con las necesidades. Sin embargo, en este tema de los cubanos hay muchas dudas sobre qué vienen a hacer los cubanos, porque en un principio, cuando yo comentaba momentos, cuando el tema de la pandemia, cuando se habló que el arribo de estos médicos, se pensó que estos médicos iban a estar en la primera línea. Sin embargo, nunca se supo cuáles fueron las actividades que hicieron a favor de la salud. Es cierto que hace hasta algunos años se tenía una muy buena imagen de la carrera de medicina en Cuba, y parece ser que esta buena imagen ha ido decayendo, y pues algunos médicos aducen que ya no es lo que en un tiempo se alabó, de que salían muy buenos médicos de Cuba. Esto habrá que verlo, y lo que se quiere saber es qué papel van a jugar estos médicos, si van a ser médicos generales o qué especialidades tendrá que tener. Tiene cada uno realmente de ellos. Son especialistas. Eso es lo que se quiere saber. Y a lo mejor posiblemente ellos vienen a cubrir a quien no desean ir a zonas de altamente peligrosas. Pero también es otra responsabilidad del gobierno federal, dar seguridad a todos los mexicanos y a los extranjeros, porque también estos extranjeros, si vienen a las zonas peligrosas, esperemos que no suceda nada. Milton. Ese es el punto, Javier. ¿Qué es lo que también está previendo el gobierno federal en este tiempo de tensión social, en el cual busca tener mayor seguridad y en la sanidad pública? Entonces, obviamente, si un recurso si el recurso nacional no quiere ir, pues obviamente buscan que vengan los cubanos. Pero bueno, chico, tal vez los médicos no son agentes de inteligencia, pero las brigadas sí están custodiadas, o sí, por lo general, están vigiladas por miembros del aparato de inteligencia. Entonces, aquí vendría la cuestión: si esto es así, entonces a la DEA no le permiten entrar, pero al G2 sí le permiten, chico. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy suponiendo, no estoy afirmando. Entonces, recordemos que el ejército de batas blancas, aquel que llamaba Fidel Castro, era parte de la diplomacia médica cubana. Hay más de 67 países donde hay médicos cubanos, en donde, como dices tú, Francisco, le pagan el dinero, el gobierno le paga al régimen cubano. No le pagan en CUCs ni en peso cubano. Tengo entendido que le pagan en dólares. O sea, el dinero del imperio, chico. Entonces, le pagan en dólares, y el 10 o 25% se lo da al médico o a la familia allá en Cuba, y el resto se le queda del régimen. Entonces, en una encuesta que le hicieron por lo menos a 46 doctores cubanos de un grupo llamado Cuban Prisoners Defenders, sí, que vendría siendo defensores de prisioneros cubanos, que es con sede en España, es una ONG, dice que el 89% de los médicos que envían a un país
no tenían conocimiento previo de su destino. El 41% dijo que un funcionario le retiró el pasaporte a su llegada al país anfitrión. O sea, llegan y ven, echa para acá el pasaporte. El 91% dijo que había sido vigilado por agentes de seguridad cubanos en su misión. O sea, que si va a haber médicos cubanos aquí, va a haber agentes de la seguridad cubana. Y el mismo porcentaje aseguró que se les pidió que transmitieran información sobre sus colegas. Y el 57% dijo que no se presentó como voluntario a misión, sino que se sintió obligado por el Estado. Así de plano. Gladiola Moreno, saludos los que están por graduarse de la UAS y los que pelearon una ficha, ¿qué va a pasar con ellos? Elizabeth Escalante, primero deberían de dar trabajo a los mexicanos desempleados. Francisco Treviño, no hay médicos suficientes en el IMSS con especialidad, trabajan en hospitales privados y de paso en el IMSS solo por su pensión. Roberto Belli, saludos. Alfredo Higuera, Lázaro Cárdenas, bueno, lo que decíamos ya. Por acá dice, buenos días, Arcelia Verdugo. Marco Antonio Riestra, saluda a la mesa. Saludos, cómo no, a todos ustedes, a José Liera, a Ana Luisa Martínez, a Omar Arciniega. Buenos días, los médicos familiares son especialistas en una atención integral a los pacientes en general, enfocados al bienestar de la familia y a minorar las patologías dentro de ella. Sí hay diferencias, dice... si hay diferencias con un médico general. Otra, el IMSS tiene muchas carencias y por ende muchos especialistas, sobre todo quirúrgicos, son los que se meten en problemas con los pacientes y con demandas, por eso muchos prefieren no trabajar en el IMSS. Leoncio Castro, salud desde Ladrilleras de Ocoro. Magdalena Montoyo, saludos. Doctor Arana, sí hay diferencia, tiene razón, habemos mejores médicos generales en el IMSS que algunos o muchos médicos familiares, lo debatimos, dice. Y también José Luis Peralta, ¿se acuerdan cómo trató a los médicos cubanos en la pandemia y cómo trató a los médicos mexicanos el gobierno? Entre otras opiniones, Francisco, tu conclusión. Sí, mira, más allá de lo controversial que es el tema, siempre que durante este sexenio el presidente ha contratado médicos cubanos, yo creo que lo importante, lo trascendental es que dieran resultados, que den resultados independientemente de la nacionalidad que tengan, claro, tomando en cuenta lo patriota que es nuestro actual presidente, que defiende la soberanía las 24 horas del día, etcétera. Pues estaría muy bueno que primero le diera prioridad a los nuestros, a los médicos mexicanos, o sea, porque yo no creo que todos los que tengan especialidad se resistan a ir a trabajar en la montaña o en comunidades muy alejadas o con conflictos. Yo no creo eso. Pienso más que nada que es la quedadera de bien del presidente nuestro con el dictador que está en la isla cubana, porque eso es lo que son, dictadores. Si usted tiene una duda, métase YouTube y póngale Cuba o cómo viven los cubanos. Viaje. Eres un imperialista, Francisco. Ah, bueno. O que viaje. Bueno, Cabrera ha estado en Cuba. ¿No? Para que vean, ¿no? ¿Cuántas veces? 2 veces, 2 ocasiones he estado ya. Después platicamos de eso, porque yo lo que veo en los videos es increíble. Cómo la gente no vive, sobrevive. ¿No? Sobrevive. Es más, en Cuba es imposible que tú encuentres un arismendiano, un gordo. Ah, sí. Pues si no les dan comida. Es la salud pública, Francisco. No les dan comida, no, para nada, ¿no? Entonces hasta me da miedo ir, capaz que me hacen carnita allá y pues no. Pero bueno, ya con un poco de seriedad, señor director. Sí, es una oportunidad para estos médicos, también laboral, ¿no? Sí, claro, que vienen a México. Claro. Y muchos de ellos se quedan aquí, ¿no? Muchos de ellos ya se quedan aquí y piden, se van para la frontera, piden asilo o algo, pero la situación es que lo que queremos es que nuestro presidente, independientemente de todo, nos cumpla lo que nos prometió y nos sigue prometiendo, de que a más tardar en diciembre de este año vamos a tener un modelo de salud equivalente a Dinamarca. ¿Con médicos cubanos o sin ellos? Con médicos cubanos o sin ellos, pero la verdad, este tema da para más el tema de la salud en ese aspecto, de si realmente en diciembre vamos a andar como los daneses, gozando de cabal salud. Pues ojalá. Nos vamos, Javier, 20 pero el segundos. problema es que no solamente es el tema médico. Si un médico no cuenta con todos los instrumentos necesarios del equipo y no hay medicamentos en los hospitales, pues no puede hacer milagros. Así sea cubano. Si en las ciudades hay graves problemas, graves carencias en todos los hospitales, pues imagínate cómo están los hospitales que están en la zona serrana o en las comunidades rurales. Sin nada. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, 20 segundos. Hay un viejo chiste
creo que era Virulo el que lo contaba, ¿no? Que cómo le haces para sobrevivir en Cuba. Entonces dicen, con fe, fe, familiares en el exterior. Muchas gracias, señor director. Tremenda situación. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 20 segundos. Bueno, pues vamos a ver que va a dar para mucho este tema, ¿no? Y más por lo polarizado que está el país y lo polarizado que está el sector médico en general en nuestro país. Opiniones van, opiniones vienen, pero el que manda es el presidente. Así es. Y el que no le gusta el fuste, pues como dice el propio presidente, bueno, pues es porque son adversarios. Finalmente, bueno. Prianistas, conservadores. Así es. Qué bárbaro. Bueno, pues por un lado, todo un conservador. Te has convertido en un conservador. Soy un conservas. Eres gente de Fulgencio Batista. Papaya, conserva de Cosalá, Qué bárbaro. Eres gente de Fulgencio Batista. ¿Qué pasó, el que nos mandó su saludo ahorita sí es nuestro Jesús Aragón, el doctor. Jesús Aragón, sí, doctor. También. Sí, claro. Anda ahorita desde ayer, desde el lunes, ¿qué es ahora? ¿Martes? Desde ayer anda en La Paz. Ándale. Va a estar una semana ya festejando el cumpleaños de su yerno, Abelardo Juárez Nelson. Ok, mucha felicidad. Una semana va a durar el festejo del cumpleaños, ¿no? Quiere el suegro. Muy bien. Quiere el yerno. No, ese suegro. Muchas gracias, Francisco. Puro Mazatlán. Y bueno, pues por otro lado, mando con mucha pena un abrazo muy fuerte, solidario a mi compañero de generación, Manuel Bonifán Vega, por el fallecimiento ayer de su señora madre, doña Aurora Vega de Bonifán, mamá también de otra gran amiga como es Marisa, toda su familia en general. Un abrazo muy fuerte. Estuvieron velando ayer un rato hasta el día de hoy también en la Robles en Mochis, Luis Alberto, y hoy a las 4 de la tarde la llevarán al fuerte a darle cristiana sepultura a doña Aurora, doña Goya, esposa también del inolvidable don Mario Bonifán. Un abrazo solidario a todos ellos. Igualmente un fuerte abrazo. Antonio Mártir dice: Luis Alberto, la medicina cubana es altamente especializada y de muy buena presencia profesional. Dice: después de 60 años de bloqueo económico, no esperemos que la calidad de vida sea muy alta. José Enrique Limón Moreno explota y los vigila. Dice: saludos. Carlota Malacón se refiere a la situación de Cuba también. Dice: le ha tocado estar. Es muy crítica la situación, dice, de las familias en aquel lugar. Sí, y pues de nuestra parte no es que veamos mal que lleguen y tengan oportunidades de trabajo, ¿no? Yo creo que es bienvenido. Lo que estábamos debatiendo, incluso conocemos a algunos cubanos que se han quedado aquí en Sinaloa a trabajar y son grandes seres humanos. Nosotros mismos pues vamos de migrantes, ¿no?, a los Estados Unidos. El punto es si realmente hay déficit de médicos especialistas en México y el por qué no los está tomando en cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el por qué no están optando por trabajar en el Seguro Social. Habríamos de analizar esa situación. Así nos despedimos. A nombre de todo este equipo se queda bien acompañado en Que Vibra el Show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.